con referencia a la esterilización de material sensible a la alta temperatura, como ustedes ven acá, ¿no es cierto? Son los silos, la válvula de Enrich, las pinzas para electrocauterio. Se realizan mediante la utilización del paraformaldehído, en donde se realiza una pequeña cámara cerrada de plástico, donde se coloca un fondo con gasa, debajo del cual se colocan pastillas de formalina, y esas pastillas van a provocar luego la esterilización de este material que son sensibles a las altas temperaturas. Lo mismo con los hilos de sutura, se hace otra cámara cerrada de plástico y se colocan una cama digamos, de gasa debajo de la cual se coloca el paraformaldehído. También existen algunos elementos que se utilizan muy frecuentemente, por ejemplo, estos son cerclage o como cerclage, que son, digamos, precintos de poliuretano que se utilizan como cerclage o más utilizado aún en la castración de equino. Personalmente lo utilizo mucho en la parte de la castración de equino y se necesita estar esterilizado. Estos elementos, digamos, precintos de plástico, se esterilizan también en una cama de formalina. Para eso se realiza una pequeña cámara de plástico, se coloca una base de gasa y debajo el paraformaldehído y se produce una excelente esterilización del material. También también debemos tener presente de que forma parte del acto quirúrgico los cuidados prequirúrgicos que deben tener los pacientes. Generalmente cuando se va a intervenir un paciente nosotros tenemos que prepararlo prequirúrgicamente, porque si no vamos a tener algunos problemas que pueden ser graves intraoperatorios, como por ejemplo ayuno de 12 horas antes de la cirugía, únicamente suministrar agua, higiene del paciente, en lo posible realizar un baño 24 horas antes de la cirugía, eliminar todo ectoparásito con antiparasitario como pulgas, piojos, garrapata, 3 o 4 días antes de la cirugía, y eso se hace todo por escrito, ¿no es cierto? Y se le hace firmar al propietario el original y queda un duplicado en la clínica. También hay figura en la parte inferior la cirugía a la cual va a ser sometido el paciente y el día y la hora del acto quirúrgico. También es algo importante que nosotros debemos tener presente, que junto al paciente deben llevar a una manta para envolverlo luego de la cirugía y cualquier otro elemento que facilite el traslado posterior, por ejemplo una caja, una tabla, etc. Fíjense que muchas veces se hacen en pleno invierno y nosotros sabemos que la temperatura, la anestesia, digamos que se altera, porque se altera el centro termorregulador del paciente anestesiado y por lo tanto debemos cubrirlo con alguna manta. Por eso es muy importante que lleven una manta para envolverlo luego del acto quirúrgico. Y también es importante que el propietario, si notara alguna aparición de algún síntoma importante, como vómito, diarrea, decaimiento, etc., lo haga saber de inmediato al cirujano para que sea, digamos, tratado de inmediato, subsanado ese inconveniente. También debemos hacer notar de que el propietario es el responsable en el hecho de que no cumpla parcial o totalmente de estas indicaciones, eximiendo a la clínica de toda responsabilidad. Se hace firmar al propietario y también firma, ¿no es cierto?, que es el original, digamos que queda en manos del propietario y una copia queda en manos de la clínica. A partir de ese momento comenzamos a hacer un trabajo rutinario en la clínica, cerca del acto quirúrgico, que consiste en la preparación y anestesia del paciente y del cirujano. Comenzamos con el paciente. Hay pacientes que debemos tranquilizar, y que comenzamos con el paciente, y para lo cual lo que primero hacemos es la tranquilización del paciente según el protocolo, digamos, anestésico. Hacemos el rasurado de la zona a operar del paciente, aspiramos al paciente porque muchos perros tienen gran cantidad de pelo que se desprende y pueden contaminar el área quirúrgica. Se hace la anestesia y la exposición del área quirúrgica.
Se hace el desengrasado de la piel y la antisepsia con alcohol iodado. Esto es muy importante para preparar la piel correctamente. Miren, la tranquilización del paciente va a permitir justamente el rasurado del paciente. En este caso particular, ustedes verán acá que es un paciente felino que es muy difícil a veces dominar y que para poder hacer el rasurado necesitamos tranquilizarlo previamente para poder hacer el rasurado de la zona.